Durante 27 años, Mao Zedong proyectó su imagen sobre China. Cuando murió, en 1976, la aflicción fue general. Nadie, ni siquiera los propios chinos, tenía una idea clara de lo que iba a suceder. En abril, cuando ya Mao estaba enfermo, se produjeron motines en el mismo centro de Pekín porque la policía había quitado las coronas colocadas en memoria del último primer ministro, Zhou Enlai. Miles de personas se manifestaron contra los seguidores más extremistas de Mao, la llamada Banda de los Cuatro. El líder de este grupo radical era la propia esposa de Mao, Jiang Qin. Era una mujer ambiciosa y calculadora a la que no faltaba valor. Esperaba suceder a Mao y continuar e intensificar sus ideas revolucionarias. El hombre que sirvió de chivo expiatorio por los motines de Pekín fue su gran enemigo Deng Xiaoping. Él quería menos revolución y más realismo, una política basada en el sentido común que elevara el nivel de vida de 1.000 millones de chinos y que hiciera al país próspero y fuerte. Con el tiempo, como veremos, las ideas de Deng triunfarían en China. 5 años después surgiría como líder indiscutible del país. Pero en 1976, la Banda de los Cuatro dijo que Deng quería volver al capitalismo y fue destituido. En su lugar, una figura mucho menos conocida, Hua Guofeng, fue designado sucesor forzoso a través de un pacto entre los radicales y aquellos que en secreto simpatizaban con la línea reformista de Deng. El 9 de septiembre de 1976, China se encontraba frente a estas 3 posibles opciones. Primera, la de Jiang Qin, es decir, la de la Banda de los Cuatro. Igualitarismo de extrema izquierda y revolución permanente. Segunda, la de Deng Xiaoping. Modernización, elevación del nivel de vida y mayor contacto con el exterior. Tercera, la de Hua Guofeng, un punto medio entre las otras dos. Continuar la política revolucionaria de Mao, permitiendo también alguna modernización. La historia de China después de Mao fue durante mucho tiempo la historia de la lucha entre las 3 diferentes concepciones que estas personas representaban. En un primer momento, Hua tomó la delantera. Fue nombrado jefe del Partido Comunista Chino y 4 semanas después, apoyado por importantes jefes militares chinos, ordenó que la Banda de los Cuatro, Zhao Wenjian, Wang Yongwen, Chan Chunchao y Jiang Qin fuera arrestada. Se los acusó de intentar hacerse con el poder y se emprendió una gran campaña para desacreditarlos y culparlos de todo lo que se había hecho mal en China durante los últimos años de la vida de Mao. Pero el pueblo pronto empezó a preguntarse, si la Banda de los Cuatro era tan mala, ¿por qué no hizo Mao nada para detenerlos? Y de esto a pensar que el propio Mao también se había equivocado a veces, solo había un paso. Entonces, ¿por qué tenía que seguir China apegada a sus ideas? Hua, nombrado por Mao, trató de evitar ese planteamiento. Si se hubiera demostrado que Mao había cometido errores, su propia posición se hubiera puesto en duda. A pesar de ello, demasiadas personas habían sufrido en China por culpa de la Banda de los Cuatro para que el asunto pudiese ser olvidado. Después de que Deng Xiaoping fuera rehabilitado en agosto de 1977, la verdad acerca de los últimos años de Mao y el terror que había reinado en China durante la Revolución Cultural empezaron a salir a la luz. La Banda de los Cuatro fue acusada de perseguir a centenares de miles de personas durante la Revolución Cultural. Según se observa en la filmación cuidadosamente realizada por el gobierno chino, la viuda de Mao se mantuvo desafiante todo el tiempo. Por ejemplo, interrumpió a un anciano testigo que estaba contando entre llantos cómo había sido torturado durante la Revolución Cultural.
Cuando el juez ordenó a Jiang Qin que guardase silencio, ella se negó y dijo: usted está llamando a testificar a traidores y elementos peligrosos. Las amonestaciones no habían conseguido que callara y al final tuvieron que hacerla salir de la sala por la fuerza. 3 meses más tarde, el tribunal pronunció la sentencia. Jiang Qin y Chan Chun-chao, que no se habían arrepentido, fueron condenados a muerte con un plazo de 2 años. Los demás fueron encarcelados. Pero seguramente lo más importante del juicio fue que marcó el rechazo final a la política de Mao. Deng quería favorecer el espíritu de iniciativa del pueblo chino, dándole mayor libertad. Aunque esa libertad tenía sus límites. Como comunista, Deng creía en un sistema de partido único en el que la clase obrera ejerciera la dictadura sobre sus enemigos. La tradición democrática que durante siglos se había desarrollado en Europa estaba por completo ausente. Solo 80 años antes, China todavía estaba gobernada por un emperador feudal. Esto se evidenció con dramatismo durante la llamada Primavera de Pekín. Durante las últimas semanas de 1978 y principios de 1979, los jóvenes empezaron a colocar carteles desafiando el orden establecido. Deng, en un primer momento, aprobó estos actos porque le ayudaban en su lucha contra Guo Guofeng, pero en cuanto empezaron a amenazar el poder del partido, Deng ordenó que acabasen. De todos modos, de forma menos peligrosa políticamente, se permitió una mayor libertad de expresión y la vida de los chinos cambió. Por ejemplo, la música occidental podía ser escuchada públicamente. La ópera y el ballet, que habían sido prohibidos por la señora de Mao, fueron permitidos nuevamente. Y los jóvenes, interesados por las nuevas modas, pudieron bailar juntos. Y asistir a conciertos de música pop. El mismo principio, mayor libertad y mayor campo para la iniciativa privada, se aplicó también a la economía. Pero aquí Deng introdujo un cambio mayor. Mientras Mao había querido que la gente trabajara de forma desinteresada por los ideales comunistas, sin pensar en la recompensa material, Deng se dio cuenta de que la gente solo trabajaría bien si conseguía incentivos de orden práctico, más dinero y una vida mejor. Así que, en vez de tener que cultivar la tierra de forma colectiva, a cada familia de campesinos se le dio un terreno para que lo explotara por sí misma. Las comunas de Mao, un día aclamadas como un gran paso adelante hacia el comunismo, fueron desapareciendo poco a poco. Los mercados de campesinos que Mao había cerrado recibieron permiso para abrir. Con el sistema anterior, todo el mundo ganaba lo mismo, tanto si trabajaba como si no. Así que la mayoría hacía lo menos posible. Como resultado, todos eran pobres. Con el nuevo sistema, cada familia era pagada conforme a sus resultados. De este modo, los que trabajaban más y tenían la suerte de haber recibido buenas tierras, podían enriquecerse y vivir cómodamente. Los que vivían en zonas de tierras pobres o no tenían trabajo, seguían siendo pobres, a menudo desesperadamente pobres. Esto llevaba a desigualdades entre ricos y pobres, no hasta el extremo de los países no comunistas que hubieran hecho que Mao se levantase de su tumba. Pero el nuevo sistema funcionó. La producción de cereales aumentó como nunca. Por primera vez en 30 años, se acabó el racionamiento de comida. De todas formas, la libertad tenía un límite,
pues Deng y sus colaboradores se dieron cuenta de que si China quería prosperar, el crecimiento de la población debía ser controlado. De no ser así, el cereal sobrante producido gracias a la nueva política serviría simplemente para alimentar bocas extras y no para crear nueva riqueza. Y si la población seguía creciendo al ritmo de los tiempos de Mao, muy pronto no habría tierra suficiente para alimentarla, lo cual llevaría a racionamientos y al final al hambre. Así que comenzó una gran campaña. Decía a los chinos que solo podían tener un hijo. Tened un único hijo y modernizaos. Pero los campesinos querían tener muchos hijos para contar con muchas manos que trabajasen la tierra, ahora que cada familia era pagada según su rendimiento. Para esto no había una solución fácil. Pase lo que pase en China, el problema de la superpoblación continuará dominando toda discusión sobre el futuro. La misma mezcla de más libertad y más incentivos que se había llevado a cabo en la agricultura se extendió al comercio y a la industria. Por primera vez desde 1950, las tiendas de particulares y los restaurantes recibieron permiso para abrir. La artesanía tradicional fue fomentada de nuevo y se abrieron talleres particulares. Se animó a las fábricas estatales para que obtuviesen ganancias, cosa que Mao hubiera considerado una explotación del pueblo. A los trabajadores se les daban primas de productividad y los que se negaban a trabajar podían ser despedidos. En tiempos de Mao, si una fábrica obtenía beneficios, iban a parar al Estado, y si tenía pérdidas, el Estado se hacía cargo de ellas. Deng, en lugar de esto, introdujo un sistema de reparto corporativo, de forma que si una fábrica iba bien, sus trabajadores podían quedarse con parte de los beneficios. ¿Estaba Deng realmente introduciendo el capitalismo, como había sostenido la banda de los cuatro y como estos anuncios parecen dar a entender? No, porque los medios de producción, las tierras, las fábricas, seguían perteneciendo a la comunidad y no a individuos aislados. Lo que Deng había hecho era introducir muchos de los métodos de los países capitalistas para hacer más eficaz el sistema comunista. Deng aplicó el mismo principio al Ejército de Liberación del Pueblo. Mao lo había convertido en una fuerza política cuya tarea principal consistía en la difusión de sus ideas revolucionarias. Deng quería un ejército menos politizado, más reducido y más profesional. A los soldados se les dieron uniformes y se anunciaron planes para restablecer las insignias de rango que Mao había suprimido en favor de la igualdad. Pero muchos viejos oficiales estaban molestos con los planes de Deng de convertir la guerrilla en una fuerza militar moderna y el ejército, apoyado por algunos funcionarios del partido, se convirtió en una fuente clave de oposición a las reformas de Deng en todos los campos. El efecto de estas reformas que siguieron a la muerte de Mao no puede ser exagerado. Tras 20 años de glorificación de las ideas de Mao, las reformas supusieron la aceptación de que esas ideas habían fallado. El nuevo paso, dado por Deng, transformó las vidas de un cuarto de la población mundial. También tuvo un profundo efecto en la política exterior de China. Mao creía que una guerra era inevitable, que ésta destruiría el capitalismo y que la revolución triunfaría. Deng creía que el progreso se realizaría no a través de la revolución, sino por medio del trabajo y de la modernización, y para ello era necesario un largo periodo de paz. La única gran potencia con la que China tenía fronteras era la Unión Soviética. A finales de los 60, ambos países estaban al borde de una guerra. Más tarde, los chinos trataron de reducir tensiones y evitar el riesgo de un conflicto bélico, iniciando conversaciones con Moscú. Pero la acción política más importante de Deng fue ampliar las relaciones de China con las naciones occidentales y el Japón, países capaces de proporcionar la experiencia y el dinero necesarios para que el país se modernizase. La política de autosuficiencia de Mao fue lentamente abandonada. China empezó a intentar obtener un mejor puesto en el mundo.
Sus atletas participaron en los Juegos Olímpicos de 1984 por primera vez en 30 años. Y como una de las 5 potencias nucleares mundiales, China empezó a asistir a las negociaciones sobre desarme y se unió al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional. En la primavera de 1979, Deng realizó una visita histórica a Estados Unidos para encontrarse con el presidente Carter. Un continuo flujo de líderes occidentales viajaron a Pekín, entre ellos el presidente Reagan y la señora Thatcher, que tenía un problema muy especial que discutir: Hong Kong. Esta isla capitalista en la costa sur de China había sido gobernada por Gran Bretaña desde 1843. Un siglo después, se había desarrollado allí una de las economías más dinámicas de Asia. Pero el acuerdo por el que Gran Bretaña ocupaba la mayor parte del territorio acababa en 1997. Para que los comerciantes no perdiesen la confianza, Gran Bretaña y China tuvieron que ponerse de acuerdo sobre lo que pasaría después de esa fecha. Con Mao hubiera sido difícil, tal vez imposible. La vida a ambos lados de la frontera era demasiado diferente. Pero Deng pensaba que Hong Kong tenía mucho que enseñar a la nueva China que él gobernaba. En un visto y no visto, China se ha convertido en la reina del tablero económico mundial. Y no lo ha conseguido con el ruido de los cañones, sino al son de sus cifras, según perciben muchos ciudadanos en distintos países. Hay 2 países que ahora están peleando por el poder en todo el mundo. Uno es Estados Unidos y otro es China. Estados Unidos utiliza la fuerza bruta a través de la guerra y su lucha implica muchas muertes, mientras China está utilizando un método civilizado que no conlleva más pérdidas. En el 2010 pasó a ser la segunda economía del planeta. Un año antes se hacía con el título de ser el primer país exportador del mundo. En solo una década, China ha cuadruplicado su Producto Interior Bruto. Pero no solo eso. Con sus manos ya toca el espacio. Mientras, con sus pies anclados a tierra, levanta nuevos rascacielos en distintos continentes. China tiene un futuro prometedor. Estoy seguro de que en 20 años alcanzará a Estados Unidos. El Fondo Monetario Internacional es más contundente. Según sus estimaciones, China sobrepasará la economía estadounidense en el 2016 y ya este mismo año dejará atrás a toda la Unión Europea. Pero quizá cuando el ciudadano de a pie comenzó a darse cuenta de que China se estaba convirtiendo en una gran potencia, fue observando estas pequeñas etiquetas. Made in China, fabricado en China. Estas 3 palabras son todo un símbolo del músculo económico del país asiático en cualquier parte del mundo.